El Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional que dispone la libertad de Alberto Fujimori. Señaló que se debe suspender la medida hasta que haya una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales. Como se recuerda, el pedido referido al caso Barrios Altos y La Cantuta está pendiente de resolución en el Tribunal Internacional. Bueno, como hemos visto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le está requiriendo al Estado peruano que se abstenga de cumplir con el requerimiento del fallo del Tribunal Constitucional que dice se ha excarcelado el expresidente Alberto Fujimori. Vamos a conversar sobre este tema con el constitucionalista Aníbal Quiroga, que ya nos acompaña. Le doy la bienvenida a Canal N. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas tardes. Bien, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa este comunicado que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le requiere al Perú que suspenda la liberación de Alberto Fujimori. En concreto, ¿se puede suspender su excarcelación? Sí, claro. Nosotros estamos sujetos a la competencia contenciosa de la Corte. Desde enero del año 81 firmamos un tratado, nos vincula y por eso la Corte tiene más autoridad que las Cortes internas, incluyendo el Tribunal Constitucional. Y la Corte ha recibido una solicitud de suspensión provisional de la ejecución, de la nulidad y la restitución del indulto, y antes que la Corte delibere eso, ha soltado una medida cautelar ordenándole al Estado peruano que se abstenga de ejecutar esta liberación hasta que la Corte decida esa medida provisional o cautelar. Porque Alberto Fujimori va a ser liberado en las próximas horas. Entonces, con este comunicado, el Estado peruano tendría que suspender los trámites. Bueno, el comunicado está hecho por encima de una orden que la Corte ya ha transferido al gobierno peruano a través de la misión que tiene ante la OEA en Washington, ¿no? Y de acuerdo a una ley que el Perú dio en la época de Toledo, estas decisiones se ejecutan directamente, sin necesidad de convalidación o sin necesidad de ninguna, tramitación ulterior. Se ejecutan como si fuera una orden de la más alta Corte de Justicia Interna, ¿no? Por lo tanto, la excarcelación ya no va a poder ser dada, porque si bien fue ordenada por el Tribunal Constitucional, una Corte superior al Tribunal, que es la Corte Interamericana, le ha ordenado al Estado peruano que se abstenga de ejecutarla. ¿El Estado peruano podría omitir este requerimiento y hacer caso omiso? Podría hacerlo, ¿no? Porque usted sabe que el derecho convencional se hace sobre la base de las aquiescencias, ¿no? No hay una policía internacional que lo va a ejecutar. Sin embargo, tal y como están las cosas, habiéndose manifestado el gobierno peruano en contra del Tribunal Constitucional, lo más probable es que lo ejecute rápidamente. Es más, me atrevería a decir que es una decisión de la Corte que de alguna manera está en consonancia con lo que piensa el gobierno, ¿no? Entonces, me atrevería a sostener de que va a ser rápidamente ejecutada por el gobierno, que se ha manifestado en distintos órdenes, el canciller, el premier y el propio presidente en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Diría que la van a ejecutar con mucha alegría. Aquí, ¿quién tiene que ejecutar esa medida? ¿Cómo procede o cómo tendría en todo caso que proceder? El sistema judicial no deja de ser burocrático, ¿no? En verdad, con la orden del tribunal tendría que haberse dado la liberación. Pero la burocracia judicial hace que la orden del tribunal baje a la Corte de Ica, de la Corte de Ica baje al juzgado de Ica, el juzgado de Ica oficia al juzgado de la Corte Suprema y ahí recién se disponga la liberación. En ese trámite están, pero como ha llegado esta orden de la Corte Interamericana, ya no se va a ejecutar, porque, como repito, la Corte Interamericana está vinculada al Perú por un tratado y tiene mayor jerarquía que el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Entonces, lo que se preveía que iba a pasar en 6 meses con la anulación de la sentencia del tribunal ha ocurrido mucho antes a través de una orden provisional. Claro, que la comparaba con una medida cautelar, ¿no? Que de alguna manera detiene... Es una medida cautelar, es una orden provisional hasta tanto la Corte no disponga la suspensión directa de la sentencia del tribunal en virtud de lo que le han solicitado las víctimas, ¿no? En claro. Cantuta y Barrios Altos. Claro, efectivamente, ¿no? Porque dice hasta que el tribunal pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales, que son los reclamos legales de las víctimas que todavía van a ser vistas, ¿no? En la Corte. Sí, Tatiana, diría que es la medida cautelar en la medida cautelar. De acuerdo.
Ahora, hay quienes sostienen que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, no puede intervenir en asuntos internos de un país, que no le puede dar órdenes a un gobierno. Bueno, eso es revelar un gran desconocimiento de lo que es el sistema interamericano, ¿no? Porque, como le repito, hay dos grandes tratados: la Convención Americana de Derechos Humanos, que firmamos en julio del año 78, y el Protocolo Complementario de Adhesión a la Competencia Contenciosa de la Corte, que firmamos en enero del año 81 en el gobierno de Belaúnde. Y este protocolo complementario nos vincula a las órdenes de la Corte. Por lo tanto, lo que diga la Corte Interamericana es como si fuera la más alta Corte de Justicia de cada país signatario de ese tratado, ¿no? Decir lo contrario es revelar una ignorancia respecto de cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos. De hecho, no hay ninguna sentencia de la Corte que no se haya cumplido, ¿no? De acuerdo, importantes esos antecedentes. En la parte final de este comunicado dice que el texto completo de la resolución va a ser notificado a la brevedad. ¿Se debe esperar, en todo caso, que se emita o el procurador supranacional, Carlos Reaño, quien le va a dirigir esa comunicación, ya tendría que ejecutarla? Bueno, hay que esperar lo que diga la resolución, porque los estados cumplen resoluciones, ¿no? De acuerdo. Pero imagino que esa resolución estará al final del día o a principios de mañana, ¿no? Por eso dificulto que la liberación se produzca, porque ya hay un comunicado de la Corte diciendo a la Perú: ojo, para tu resolución, para tu ejecución, porque estoy disponiendo que no le hagas caso al Tribunal Constitucional. De acuerdo. Clarísimo, doctor Quiroga. Gracias por acompañarnos esta tarde. Encantado, Tatiana. Buenas tardes. Muy bien, bueno, clarísimo entonces, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia internacional, está por encima, así que tendría que ejecutarse esta medida. Vamos a conversar también con Carlos Rivera, abogado de IDL, abogado de los deudos, también de Barrios Altos y La Cantuta. Gracias por acompañarnos, bienvenido a Canal N. Buenas tardes, Tatiana, un gusto de conversar contigo. Bueno, ¿cómo han tomado en primer lugar, usted como defensor de los deudos, esta medida, este requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, en realidad tenemos la impresión de que era un hecho casi inevitable, Tatiana. ¿Por qué razón? Porque me parece que desde el primer momento que tomamos conocimiento de la decisión del Tribunal Constitucional, creo que ha habido un consenso absoluto en considerar de que la medida no solamente era ilegal, sino que no tenía ningún tipo de sustento, ni jurídico, ni constitucional, y menos del derecho internacional. Y cuando hemos conocido la sentencia, recuerda que el jueves pasado salió un texto que no se sabía si era o no la ponencia del Soro Blume, pero luego, cuando hace un par de días se ha publicado la sentencia, hemos tomado conocimiento que efectivamente eso que se conoció la semana pasada era el texto de la sentencia. Y eso me parece que nos dio la posibilidad de poder afirmar que lamentablemente los jueces Blume, Sardón y Ferrero habían escrito un documento que no tenía ningún tipo de argumentación y que no tenía ninguna posibilidad de tener éxito en lo que estaba disponiendo, porque sobre todas las cosas se estaba oponiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a resoluciones que la Corte había emitido en este mismo tema del indulto del año 2018, en fin, era una suerte de resolución que solamente estaba causando un ridículo internacional y un tremendo estropicio. Y creo que la Corte, cuando ha conocido esa resolución, ha respondido favorablemente al pedido que nosotros hicimos el 18 de marzo como peticionarios de los casos de Barrios Altos y La Cantuta para que dicte medidas provisionales. Y la medida provisional que la Corte acaba de emitir es que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden de libertad que ha emitido el Tribunal Constitucional. De acuerdo, pero todavía no han resuelto respecto a esas medidas provisionales, estos reclamos legales de los que ustedes han presentado ante la Corte, porque lo que están diciendo es que se detenga la excarcelación en tanto se resuelven estas solicitudes. Sí, pero digamos, ya el primer mandato de la Corte es que esa disposición de liberación no debe ejecutarse. La Corte, por lo tanto, cierto, hay que esperar su resolución, la Corte, por lo tanto, ya está emitiendo un pronunciamiento de manera categórica, ¿no es cierto?, para que no se ejecute esa orden, porque la Corte está evaluando de que es una decisión absolutamente contraria a las disposiciones y sentencias que ella misma ha emitido en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y lo que seguramente va a ocurrir es que la Corte termine convocando para resolver de manera definitiva ese tema una audiencia de supervisión de cumplimiento, que el propio pronunciamiento que nos han notificado dice que va a ser en el siguiente periodo de sesiones, y el siguiente periodo de sesiones es dentro de muy pocos días, en el mes de abril. De acuerdo. Ahora, lo que dice este comunicado es que se requiere al Estado peruano, y hay quienes sostienen es un requerimiento más no una orden. ¿En concreto o en sencillo significan lo mismo? Sí. Recuerda que
que la Corte Interamericana no es un grupo de amigos, es un Tribunal de Justicia Internacional al cual estamos sometidos de manera convencional, es decir, porque hemos firmado y ratificado un tratado internacional de derechos humanos y nos hemos sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, digamos, somos parte de ese tratado y por eso es que hay casos en los que el Estado peruano ha sido sentenciado y esos casos, como cualquier mandato de cualquier tribunal, tienen que cumplirse. ¿Y qué pasaría si no se cumpliese? ¿Qué pasaría si el Estado peruano no le hiciera caso a este requerimiento? Mira, bueno, eso tiene una consecuencia, es cierto, los estados no van a prisión, pero tiene una consecuencia en términos de que la Corte tendría que declarar una responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Y me parece que tomando en cuenta la gravedad de los hechos de ambos casos, de la Cantuta, de Barros Altos, tomando en cuenta que Barros Altos es un caso histórico dentro del conjunto del sistema interamericano, a mí me parece que sería un gravísimo error que el Estado incumpla un mandato expreso que está emitiendo un tribunal internacional, ¿no? Y tomando en cuenta los antecedentes también, se han cumplido los mandatos internacionales. Sí, Perú es un Estado, primero hay que decir, Perú es el Estado que lamentablemente tiene más sentencias en contra en el sistema interamericano, pero es un país que ha cumplido de manera rigurosa, yo diría disciplinada, esos mandatos, no por ser condescendientes con la Corte, sino porque creo que Perú y sus autoridades en sus diferentes gobiernos, incluido Fujimori, ¿no es cierto?, ha entendido que son disposiciones de carácter estrictamente vinculante de un Tribunal de Justicia Internacional y lo que corresponde a las democracias civilizadas es cumplir lo que disponen los tribunales. Claro, porque Alberto Fujimori va a ser excarcelado en las próximas horas. Es más, se esperaba que pudiera ser liberado incluso el día de hoy. ¿Esto va a quedar automáticamente suspendido? Exactamente. ¿Y quién tiene que, digamos, liderar, digamos, esta medida? ¿Quién tiene que decir, detengan esos trámites? O ¿cuál es el procedimiento en todo caso? Mira, siento que la Corte es un tribunal internacional. Cuando nos ha notificado esa disposición, también ha notificado al Estado peruano y también ha notificado a la Comisión Interamericana. Al Estado peruano se le notifica vía Cancillería y por lo tanto es la orden que recibe Cancillería que tiene que ser transmitida y trasladada a los órganos competentes, en este caso seguramente el Poder Judicial y el propio Instituto Nacional Penitenciario. ¿Y tiene ejecución inmediata? Exactamente, tiene ejecución inmediata. Muy bien. Gracias, doctor Rivera, por acompañarnos esta tarde. A ti, hasta pronto. Muy bien. Entonces ya tenemos un poco más claro el panorama definitivamente de lo que tendría que ocurrir, ¿no?, frente a este requerimiento que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dice al Estado peruano que detengan la excarcelación de Alberto Fujimori, que, reitero, estábamos esperando que ocurra entre ayer, hoy, a más tardar mañana, según comentaban sus abogados, todo el trámite que se estaba dando, que, según nos señalan, quedaría automáticamente suspendido. Vamos a escuchar también el otro lado, ¿no? ¿Qué opinan también los abogados fujimoristas, ese sector que, insisto, estaban tratando de agilizar los trámites para que Alberto Fujimori sea puesto en libertad?